Seguro que ya has oído hablar del Pozo de Kola, las llamadas puertas del infierno. Sin embargo, hoy te traigo una auténtica novedad, un testigo que podría cambiarlo todo. Pongámonos en contexto. El superpozo de Kola es el agujero más grande cavado en la Tierra por los seres humanos. La excavación se inició en 1970 y alcanzó a perforar hasta 12.000 metros bajo tierra. No obstante, el proyecto se suspendió de forma tajante en 1992 tras unas polémicas declaraciones de su director, quien dijo, ni más ni menos, que a esa profundidad habían grabado el sonido de las puertas del infierno. Unas palabras que, hasta la fecha, han suscitado un sinfín de teorías y conjeturas. Nuestro testigo, sin embargo, afirmó que el superpozo de Kola no tenía nada que ver con las puertas del infierno, sino con algo mucho peor. Empecemos por el principio. Como muchos sabréis ya, el superpozo de Kola es el resultado de un ambicioso proyecto de perforación científica llevado a cabo por la Unión Soviética. Este pozo se encuentra en la península de Kola, en el noroeste de Rusia, cerca de la ciudad de Zapolyarny. La meta oficial del proyecto era perforar hasta una profundidad de 15.000 metros, pero según los datos oficiales, el superpozo de Kola alcanzó tan solo una profundidad de 12.262 metros en 1989, lo que sin embargo lo convierte en el pozo más profundo jamás perforado en la corteza terrestre. Pese a no alcanzar la profundidad prevista, la excavación proporcionó una gran cantidad de información científica. Los investigadores tuvieron que enfrentarse con temperaturas extremas de hasta 180 grados centígrados en las profundidades más bajas, unas temperaturas mucho más altas de lo anticipado, motivo por el cual, aparentemente, se vieron obligados a detener la perforación. Y os estaréis preguntando, ¿qué tiene esto de especial? Resulta incluso obvio que los medios humanos son incapaces aún a día de hoy de sobrepasar muchos límites. Pero ¿y si os dijera que el propósito del superpozo de Kola no era científico, sino militar? ¿Y si os dijera que el límite técnico de la perforación fue alcanzado por los científicos años antes de cancelar el proyecto? Entonces, ¿por qué continuaron perforando? O al menos fingiendo que perforaban. Pasemos ahora a las polémicas declaraciones del director del proyecto tras el cierre del mismo. El caso es que los responsables de la perforación colocaron una serie de micrófonos en los puntos más profundos para así captar el sonido de las placas tectónicas. Esta es una práctica habitual que sirve a los geólogos para recabar más datos. Sin embargo, en esta ocasión, dichas grabaciones levantaron todo tipo de polémicas. Tras el cierre de la perforación, el director científico del proyecto dijo en una rueda de prensa que, a esa profundidad, habían conseguido grabar las voces del infierno. Estas palabras tuvieron una inmensa difusión, especialmente gracias al interés de la Iglesia Católica, que vio en dichas declaraciones una ocasión para reforzar su mitología a nivel popular. Ahora bien, ¿qué es lo que quiso decir el director del proyecto? En primer lugar, es muy probable que no se expresase de manera literal, es decir, que las voces del infierno a las que se refería fuesen obviamente una simple metáfora. De hecho, en internet hace años que circula una grabación de las supuestas voces del Pozo de Kola, que por el contrario ha demostrado ser falsa, así que no voy a entrar en esa discusión. Ahora bien,
¿Por qué el director del proyecto habló precisamente de los sonidos que habían grabado? ¿Por qué no habló, por ejemplo, de la cantidad de información geológica recopilada? Aquí es donde entra en escena nuestro testigo, Yuliyev Dolzhid. Este hombre estuvo presente durante los últimos 8 años de la perforación y afirmó que en el tramo final del proyecto la preocupación por el sonido y su grabación fue una constante entre las autoridades militares presentes en el terreno. Pero Yuliyev, claro, no se refería precisamente al sonido que producían las placas tectónicas. Bien, este hombre era uno de los ingenieros responsables del superpozo de Kola. No era el director de ningún departamento, ni mucho menos, pero tenía un cargo intermedio alto entre la división científica del proyecto. Su testimonio nos llega a través de su nieta Irina Sergieva, quien publicó un libro en 2018 donde recogía parte de las memorias de su abuelo. Lo primero que aclara Yuliyev Dolzhid respecto al pozo de Kola es que, pese a que el proyecto tenía un fuerte fondo científico, el interés principal de la Unión Soviética era de tipo militar. Esto no debería sorprendernos. Recordemos, en primer lugar, que cuando se inició el proyecto, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en plena Guerra Fría y carrera armamentística. Ahora bien, ¿qué interés militar podía tener perforar el suelo de esa manera? Debido al contexto histórico y a la estructura política de la Unión Soviética, era muy común que los cargos militares estuviesen íntimamente relacionados con los programas de desarrollo científico. Eso implicaba siempre un secretismo extremo y una serie de prácticas de reclutamiento que a veces rayaban en la paranoia. Por poner un ejemplo, según Yuliyev Dolzhid, todos los ingenieros que trabajaron en el pozo de Kola provenían de rincones muy distintos de la Unión Soviética, es decir, no se conocían entre sí. El mismo Yuliyev, sin ir más lejos, era georgiano. Además, mientras los ingenieros residían en Kola o sus alrededores, se les mantenía siempre alejados de otros departamentos científicos e incluso se les dividía en secciones para mantener el secretismo. Eso significaba que una sección podía conocer los datos que recopilaba, pero desconocía los datos recopilados por otra sección. Con todo eso, Yuliyev aclara que quienes trabajaron en Kola sabían que aquel era un proyecto importante, es decir, que la Unión Soviética tenía un interés especial para cavar ese enorme pozo en un rincón muy concreto del planeta. Es por ello que tampoco se alarmaban demasiado cuando una autoridad militar irrumpía en la zona e interrumpía las investigaciones. De hecho, parece ser que era algo habitual. Ahora bien, de entre todos los misterios que rodeaban el proyecto, había uno que los trabajadores tenían perfectamente en mente, y estos eran los ruidos. Yuliyev asegura que, en ocasiones, el pozo se llenaba con un extraño estruendo. Añade incluso que la primera vez que lo escuchó pensaba que se trataba de algún tipo de helicóptero gigante que surgía de dentro de la Tierra. Es decir, Yuliyev no describe esos ruidos como la típica fricción sísmica o natural, sino que hace hincapié en el carácter mecánico de los sonidos. Y esta parece ser la clave de todo el asunto. Del interior del pozo de Kola surgían una serie de ruidos mecánicos inexplicables. La pregunta es obvia: ¿qué tipo de máquina o mecanismo podía estar operando a 12.000 metros de profundidad dentro de nuestro planeta? Yuliyev era tan solo un cargo intermedio sin autorización militar, así que no tenía acceso a la mayoría de la información. Sin embargo, afirma que hasta en 2 ocasiones fue testigo de cómo, tras uno de esos estruendos, los mandos militares mandaron al personal civil a abandonar el pozo a la vez que ponían en marcha
unos complejos y enormes equipos de radio. Para Yuriev esto nunca tuvo demasiado sentido, pues no alcanzaba a entender qué tipo de señal de radio pretendían captar los militares a tanta profundidad. Pese a todo, los rumores circulaban entre los científicos y había quien afirmaba que los militares habían conseguido comunicarse con algo bajo esa corteza terrestre. Desconocemos si esa comunicación fue real o no, pero sí que existió un claro contacto o, cuanto menos, algún tipo de enfrentamiento. Yuriev describe que la tarde del 17 de noviembre de 1991 los militares irrumpieron en el pozo y les obligaron no solo a abandonar las instalaciones, sino a trasladarse a uno de los barracones en la ciudad cercana. El testigo relata que los altos mandos no les dieron ninguna explicación, pero que, pese a la distancia, su grupo de ingenieros consiguieron no solo escuchar el extraño estruendo que provenía del pozo, sino también múltiples disparos e incluso explosiones. El enfrentamiento dentro del pozo terminó en la madrugada e inmediatamente después los científicos fueron testigos de una escena aún más extraña. Una caravana de inmensos camiones se acercó al pozo y se marchó unas horas después, cargada con unos fardos descomunales. Yuriev afirma que no pudo distinguir el contenido bajo los fardos debido a la casi absoluta oscuridad, pero que dada la silueta que ofrecían parecía que transportaban las piezas o pedazos de algún tipo de máquina. A la sección de Yuriev no se le permitió regresar al pozo hasta 3 semanas después. Una vez ahí, encontraron casi todas las estructuras intactas, a excepción de algunos rasguños en distintas paredes. Sin embargo, no se les permitió seguir trabajando, sino que se les ordenó recoger y clasificar todos los datos que ya tenían. El testimonio de Yuriev presenta una serie de preguntas fundamentales. ¿Qué estaban buscando realmente los soviéticos dentro de ese pozo? Y más interesante aún, ¿cómo sabían que aquello, fuese lo que fuese, estaba ahí? Podría ser, quizás, algún tipo de tecnología desconocida relacionada con el fenómeno ovni. ¿Pero qué hacía enterrada a tanta profundidad? Por otro lado, también podría no ser una máquina o artefacto lo que encontraron los soviéticos, sino el umbral o quizás incluso las ruinas de algún tipo de civilización oculta bajo el manto terrestre. A este respecto, no debemos olvidar que el planeta Tierra no es una inmensa y maciza esfera de roca, sino que está horadado por inmensas cavernas como un queso Gruyère. Sin embargo, esto no es más que el principio, pues Yuriev Dolzhid le legó a su nieta no solo una hipótesis muy sólida de lo que encontraron los soviéticos, sino que le entregó algo incluso más fascinante, un mapa. Pero eso os lo contaré en otro vídeo. ¿Y vosotros, amigos, qué pensáis? ¿Qué creéis que fueron a buscar los rusos a tanta profundidad? ¿Sabían realmente lo que iban a buscar? ¿O quizás se llevaron una sorpresa? Escribid vuestra opinión en los comentarios y si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribíos al canal para más contenido. Nos vemos en las estrellas.